Estabas esperando este análisis, por eso has entrado al vídeo, o quizás porque simplemente, pues, te apetece pasar un muy buen rato. Ha tardado mucho más de lo que me hubiese gustado en llegar a mis manos, pero eso tiene una parte buena, porque así el software llega un poquito más pulido. Así que te voy a traer lo bueno y lo malo de este nuevo dispositivo de Samsung, que un poco más y saco el análisis en 2024. Con todos ustedes, el Samsung Galaxy S23 Fan Edition. El mayor problema de este dispositivo no es tanto las especificaciones, que vais a ver que así en general está bastante bien, aunque evidentemente no es un smartphone perfecto. Ni siquiera el tema del diseño, aunque ahora también os mencionaré algunos puntos que creo se deberían haber trabajado un poquito más. El principal escollo de este smartphone es el precio al que se ha lanzado, pero habrá tiempo de explicarlo debidamente. Este S23 Fan Edition queda a medio camino en términos de diseño entre un gama media, porque el frontal pues no está todo lo aprovechado que cabría esperar, pero tiene materiales de gama alta, como son el cristal y el aluminio. De hecho, la construcción me parece bastante buena, y en este color verde, o bueno, menta, es muy bonito. Aunque hay otros colores, índigo, mandarina, grafito, crema, morado. Por otro lado, si bien tenemos Gorilla Glass, no es Victus o Victus 2. El Gorilla Glass que tenemos en este smartphone, tanto por la parte trasera como por la parte frontal, es Gorilla Glass 5. No entiendo por qué han escogido este Gorilla Glass, pero bueno, es el que han decidido incluir en este smartphone y es lo que hay. Sin embargo, tenemos detalles interesantes como una certificación IP68 o la capacidad Dual SIM. Incluso podemos usar SIM electrónica, eSIM. Punto genial, la verdad. En cuanto a dimensiones, para tener una pantalla de 6,4 pulgadas se antoja un poco grande, con casi 16 centímetros de alto, 76,5 milímetros de ancho y 8,2 milímetros de grosor para un peso total de 209 gramos. Ese peso no tiene mucho que ver por una batería descomunal. Así que, en términos de diseño, casi parece más un smartphone de gama alta, sí, pero de generaciones pasadas, o más bien un smartphone de gama media. No tanto por los materiales, como digo, sino por el aprovechamiento del frontal. A nivel biometría podemos desbloquearlo mediante nuestra huella dactilar. Ahí lo tenemos, funciona razonablemente bien. Evidentemente no es como un S23 Ultra, ojalá. Pero bueno, yo creo que para la gran mayoría de personas este desbloqueo mediante huella dactilar es más que suficiente. Pero también tenemos un desbloqueo con nuestro rostro, un desbloqueo facial. Si lo muestro así va a ser mucho mejor, así que gesto de levantar para activar, funciona como veis súper bien. A ver, siempre y cuando tengamos una buena iluminación, pues evidentemente el smartphone se desbloqueará sin ningún tipo de problema. Pero bueno, cuando no tengamos una buena iluminación, utilizamos la huella dactilar. Tenemos un doble altavoz estéreo con una muy buena calidad de audio. Eso sí, con el volumen al máximo distorsiona un poquito, pero bueno, creo que el volumen es lo suficientemente alto. Quizás algunos penséis que las cámaras son exactamente las mismas que en un S22 o un S22 Plus, y no del todo. La telefoto, por ejemplo, no lo es, la que se encarga del zoom óptico. Bien, tenemos triple cámara trasera con 50 megapíxeles para la principal, 12 megapíxeles para el ultra gran angular y 10 megapíxeles para el telefoto con zoom óptico de 3 aumentos y digital de hasta 30 aumentos. También tenemos una cámara frontal de 10 megapíxeles. De hecho, vamos a comenzar con el tema del vídeo y precisamente con esa cámara frontal. Una cosa muy interesante que tienes que saber, y además así pues comprobáis qué tal graba la cámara frontal, el audio y demás, es que puedes grabar 4K 30 fotogramas por segundo con todas las cámaras, 4K 60 fotogramas por segundo con la principal y con la frontal, y 8K 24 fotogramas por segundo únicamente con la cámara principal. Así que, bueno, ese es el dato que quería que supierais. Bueno, volviendo al momento actual, tienes que saber que efectivamente hay vídeo 8K, pero un tanto inestable, por lo que mejor usar 4K, que incluso 60 fotogramas por segundo, siempre y cuando la luz sea buena, lo hace de maravilla.
Si la luz no es muy buena, baja a 30 fotogramas por segundo, me lo agradecerás. Sobre todo, tras la última actualización, creo que se ha notado una ligera, muy ligera mejora. Yo lo pondría a un nivel similar al que encontramos en un S22 o S22 Plus. Pero también es cierto que el tratamiento que hace de las zonas así más oscuras no me termina de convencer. De todas maneras, creo que es una muy buena grabación de vídeo. El modo retrato está muy bien, no es perfecto, pues a veces no termina de perfilar bien del todo, pero por ejemplo con la cámara frontal, oye, muy bien equilibrado todo. El HDR también. De noche, ¡ay de noche! ¡Qué miedo cuando hablamos ya de teléfonos caros! Tranquilo, no es un S23, pero tampoco es algo decepcionante. Sí es cierto que el balance de blancos y el manejo de las altas luces podría ajustarse un poquito mejor, pero bueno, yo creo que en términos generales me parece que las fotografías son correctas, sin más, pero no son decepcionantes. Y de día, bueno, es justo y exactamente lo que se espera de este S23 Fan Edition, sin grandes alardes. Consigue unos resultados bastante buenos, un manejo de la luz, un rango dinámico bastante bueno, detalle interesante, y lo mejor es disponer de un zoom óptico de 3 aumentos que para momentos concretos o puntuales es muy útil. Y en este rango de precios, pues no siempre se incluye. Así que, bien, no os voy a esconder que ya hablando en general esperaba un poco más, que está muy bien, no me malinterpretéis, bastante bien, pero estamos pagando unos 700 euros. Así que, bueno, un poquito lo de siempre con los FE que convencen, pero no cubre todas las necesidades si eres muy exigente. Evidentemente, si eres una persona que hace fotos casuales o es para redes sociales, evidentemente ese teléfono es prácticamente perfecto. De hecho, esa sensación de está muy bien, pero podría ser mejor, la volvemos a tener con el tema del panel, de esa pantalla, que es muy buena, pero siendo Samsung el mejor fabricante, no lo digo yo, lo dicen las cifras, de paneles, y también por el precio, se esperaba un poquito más. Yo diría que es exactamente la misma pantalla del S21 Fan Edition, fijaos lo que os estoy diciendo, que no me he vuelto loco, pero con un brillo máximo un poquito mejorado. Alcanza casi los 1500 nits de pico. Es un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pulgadas, no es LTPO, por lo que si bien la tasa de refresco es de 120 Hz, no será capaz de hacerlo de una forma dinámica. Y vaya, esto no debería ser así. Al final tenemos algo que es muy bueno, pero no llega a ser lo mejor que puede ofrecer Samsung, que es... El software, por contra, ha evolucionado muchísimo en estos 2 años. No os podéis llegar a imaginar, me encantaría tener un S21 Fan Edition con una versión de software de hace 2 años. Creedme que el cambio es muy importante. Es más, había leído o visto que no siempre iba fino del todo, y dejadme deciros que en mis pruebas, quizás sea por tener una versión de software más pulida desde que salió, estamos ante un funcionamiento casi perfecto. Sí es cierto que alguna animación podría ser un poquito más rápida, no lo voy a negar, pero sabiendo que, bueno, los que me conocéis, que soy muy exigente, pero muy exigente, a mí no me ha dado la impresión de que no sea un teléfono de gama alta. Contamos con One UI 6 basado en Android 14 y tendremos soporte para 4 años de versiones Android y 5 años de parches de seguridad, lo cual creo que es un punto muy favorable y muy importante a tener en cuenta. Por lo demás, me he encontrado sumamente cómodo en mi periodo de prueba y el único problema que he tenido ha sido con, adivina, efectivamente, de nuevo, Instagram, con la cual estoy teniendo problemas en prácticamente todos los smartphones Android que estoy probando, así que no es culpa del teléfono, seguro al 99,9% que es culpa de Meta, que es culpa de Instagram. Vamos con un tema bastante peliagudo, pero tampoco nos vamos a poner muy serios, que esto no es un drama. Aunque a algunos les gustaría, aunque algunos vayan buscándolo, sí es cierto que yo habría aplaudido con las manos abiertas y a rabiar que incluyera un Snapdragon 8 de segunda generación, e incluso un Snapdragon 8 Plus de primera generación. En cambio lo que tenemos aquí es, en Estados Unidos, y no sé si en algún país más, Snapdragon 8 de generación 1, es decir, el que está fabricado por Samsung, con su proceso de fabricación y todo esto. Y a nivel global tenemos un Exynos 2200, que es el procesador que teníamos en los S22 series, pero con un poquito más de cariño. Digamos que lo han afinado un poquito para que sea algo más estable, menos calentorro y bueno, todo eso. Sé que a algunos os gustan las cifras, así que bueno, os las pongo, no os acostumbréis. En primer lugar, Geekbench 6
y CPU Throttling Test. De momento todo en orden. Vale, nos falta por ver Antutu, que es el más conocido, y 3D Mark en sus test más extremos, que, ojo, puso el smartphone al límite y lo calentó muchísimo. Pero bueno, yo creo que ha salido bastante bien parado, se nota que las últimas actualizaciones lo han ajustado todo un poquito. Pese a mi deseo, lo que tenemos es, como digo, un Exynos 2200, que siendo sincero, no me ha dado problemas, funciona mejor que los S22, un poquito mejor. La GPU sigue siendo la Eclipse o Exclipse 920, firmada por AMD, y tenemos 8 GB de memoria RAM con dos versiones en cuanto al almacenamiento, que es UFS 3.1. 128, 256, recuerda que no hay ampliación microSD. Luego está el tema de la conectividad, tenemos Samsung DeX para convertirlo en un ordenador, bueno, más o menos, Wi-Fi 6E, por supuesto, tecnología 5G, que no puede faltar, y NFC para efectuar pagos móviles con, por ejemplo, Samsung Pay. Y repito, para que nadie me malinterprete, yo prefiero siempre Snapdragon frente a Exynos, por más que nos digan que están muy parejos y demás, pero hay que reconocer que a veces se exagera un poquito, así que si no te convence el procesador, hay muchos teléfonos, de hecho incluso más baratos, luego te daré al final del vídeo alguna que otra opción con Snapdragon. Ahora sí que viene un palo muy merecido a Samsung, y es en el tema de la batería. Y no porque la batería sea mala, lo que no me gusta es que sigan manteniendo esos 25 vatios, porque me parece incluso de mal gusto. Ponle mínimo 45 vatios, por el amor de Dios, Samsung, que tarda 1 hora y media de reloj en llenarse completamente el depósito. Con lo que pesa y las dimensiones, además, viendo que el Galaxy A54 trae 5000 mAh, es que es justo lo que yo esperaba. De hecho, cuando se presentó de aquella manera el dispositivo, porque fue un poco sorpresivo, menuda decepción, se quedan 4500 mAh que, ojo, rinden bien, pero hay que reconocer que algún día he sufrido más de la cuenta para llegar al final del día. Samsung, ponte las pilas, o sea, no es una capacidad de batería digna de un smartphone de ese peso, de esas dimensiones, de ese precio. Porque el precio, como veis por aquí, no es barato, no es un smartphone barato. Pero creo que puede ser un teléfono súper jugoso. Cuando baje 100, 100 y pico euros se puede convertir en una opción realmente interesante. Actualmente tienes, por poner solo dos ejemplos, un Nothing Phone 2 versión 12 más 512, que se dice pronto, por menos pasta. Pero es que a igualdad de condiciones tienes un S23 que, salvo en batería, por el tamaño es mejor en todo. Pantalla, cámara, procesador, rendimiento, señal, porque el módem para redes es algo mejor, y bueno, varias cosas más. Así que la decisión yo se la dejo a cada uno, pero creo que ha quedado bastante claro que es un muy buen smartphone y que quizás el principal escollo es el precio de lanzamiento, que es algo bastante común en dispositivos Samsung, sobre todo en gama media alta y quizás a veces en la premium. Bueno, pues esto es todo lo que os tenía que decir de este Galaxy S23 FE, espero haber respondido a la mayoría de vuestras dudas, y si no es así no os preocupéis, porque los comentarios están abiertos, y os dejo enlaces de compra, tanto de este como de las otras dos opciones, en la descripción. ¡Chao!